Hola amados hermanos de la espada, ¿cómo les va? Que el Señor les bendiga. Qué lindo es poder comunicarme con ustedes enviando este video. Gracias a los hermanos que me han invitado a compartir con ustedes un tiempo de reflexión acerca de este tema que es interesante y oportuno poder verlo en estos días, en estos tiempos donde los tiempos están siendo cada vez más difíciles, están siendo tiempos complejos para el cristianismo, en primer lugar, sin victimizarnos, pero sí es una realidad que de todo va atentando contra la verdad, evidentemente. Muy bien, hermanos. Oro por sus vidas, gracias por orar por las nuestras, gracias por acompañarnos en todo tiempo. No podía no hacer esta introducción porque sé que la Iglesia de la Espada ora por nuestro ministerio aquí en Carmelo, ora por la tarea pastoral que estamos llevando adelante junto a mi esposa, bendiciendo, intentando bendecir la vida de los hermanos y acercándonos a aquellas personas que podamos ser de bendición también. Así que los hermanos de aquí les saludan, siempre escuchan de ustedes porque, bueno, por causa mía, ando siempre hablando de ustedes, hermanos. Así que si usted se siente que le pica la oreja, es porque estoy hablando de ustedes, ¿saben? No se lo voy a negar, pero no chusmerío, estoy hablando bien de ustedes. Estoy bendiciendo. Bueno, iglesia, ¿qué les parece si comenzamos a tocar un poquito este tema de aprovechando bien los tiempos? Mire, si usted de a poquito me va viendo más abajo, es porque me falta Aarón de un lado y Ur del otro sosteniéndome la silla. Se me hunde. Pero debe ser porque es vieja, no porque no resista tanto masa muscular. Amén, amén, dijo. Muy bien. Ok, ya la vamos a levantar un poquito. Eso, ya está. Ahora me aguantan los otros 52 minutos de mensaje. Voy a intentar redimir ese récord de tiempo. Vamos a compartir algo más corto, más puntual, clarito. No se preocupe. Yo sé que cuando usted me vio, lo primero que recordó fue el mensaje del domingo de Pentecostés. Que fueron una charla de un tiempo un poquito largo, pero bueno, era un tema intenso. Así que bueno, que el Señor nos dé sabiduría para abrir su palabra en esta hora y pensar acerca de los tiempos. Cuando nosotros pensamos en los tiempos, hacemos como esta reflexión de la vida. Siempre pensamos en que, o tenemos este dicho, uno valora las cosas cuando no las tiene o cuando las tiene en escasez. Y personalmente a mí me ha pasado y creo que a usted también. Yo estoy queriendo valorar más a mi suegra. Claro, digo porque, ¿no? Si uno lo valora cuando no lo tiene. Pero en realidad, hablando en serio, uno debería de pensar en que si aún tenemos tiempo, ¿por qué no utilizarlo para valorar el tiempo aún teniéndolo? Porque tal vez podamos hacer algo realmente diferente a lo que hemos hecho en otras cosas, ya que podemos valorarlo cuando lo tenemos. Cuando uno piensa en los tiempos, debemos de no pensar en la relatividad de los tiempos, más bien en la exactitud de la palabra del Señor. Es decir, bueno, pero ¿qué es aprovechar el tiempo? Porque para ti aprovechar el tiempo no es lo mismo que para mí. Yo lo aprovecho de diferentes formas. Miren, la verdad es que aprovechar los tiempos es puntualmente encontrar en la palabra del Señor el consejo acerca de cómo debemos de aprovechar los tiempos. Mire,
todo lo que nosotros humanamente hablando podamos entender que es aprovechar los tiempos, va a ser en oposición a lo que Dios nos diga lo que es aprovechar los tiempos. Porque en la palabra del Señor es el reino del revés. Usted no se olvide. Cuando Jesús dijo, ¿y quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y usted y yo, ¿qué diríamos? Por supuesto, el que se sienta a la mesa y abre la carta y dice, bueno, yo hoy quiero comer esto porque yo pago y exijo. Y el que sirve la mesa es el menor. Pero el Señor dice, no es el menor el que sirve, sino que es el mayor en el reino de los cielos. Evidentemente que en el reino de Dios, todo lo que humanamente creamos que es correcto es al revés. No se olviden, yo quería terminar con este texto, pero es el texto que a mí me llevó a entender que debía de aprovechar el tiempo porque lo estaba desaprovechando, y es el texto de Mateo capítulo 16, verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ganar el tiempo, aprovecharlo, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se dan cuenta que es como, hay una dicotomía en nuestro sentido humanista o humano común a lo que sería el sentido común de parte de Dios. El sentido común de Dios es totalmente diferente al nuestro. Nuestro sentido común está sujeto y limitado a nuestro pecado. Por eso, vamos a leer Efesios capítulo 5. Yo tengo dos versiones acá abiertas. Esta es la Reina Valera contemporánea y esta es una Biblia de estudio que se las recomiendo. Acá está, del Diario Vivir, Biblia de estudio del Diario Vivir, la Nueva Traducción Viviente. Discúlpenme, a mí me es de mucha bendición, yo se las recomiendo, pero vieron que trabajo con las dos. Así que Efesios capítulo 5, verso 10 y 15, discúlpeme, 15. Lo voy a leer, comenzar en la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Verso 15. Y el verso 15 de esta otra versión dice algo muy parecido. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. Así que una manera, ¿de qué manera estamos viviendo? Y esto tiene que ver con aprovechar el tiempo. Evidentemente sí. Cuando nosotros vivimos de la manera correcta es que estamos aprovechando el tiempo. Mientras nosotros vivamos de una manera ante los ojos de Dios incorrecto, esto es perder el tiempo. Quien quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. Así que el primer principio es tengan cuidado cómo viven. Y tener cuidado es sentarse a pensar cómo estoy viviendo. Tener cuidado significa reflexionar. Y lo primero que debemos reflexionar es que nuestro tiempo es limitado. Nuestra vida es corta. Yo no voy a hacer un análisis angustiante de nuestra vida, no es nada, son 70 años, y es una realidad. ¿A cuánto nos podemos proyectar? 80 años. Bien, 80 años, pero ese es el promedio. Quizás tú no seas el de 80 años, quizás seas el de 45, 50. Santiago, capítulo 4, verso 14. Yo no los tengo separados los versículos, los textos, pero lo buscamos. Dice Santiago 4, 14, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como neblina. Él mismo responde. ¿Cómo es la vida? ¿Qué es la vida? Es como neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Así es la vida. También el salmista y Job capítulo 8, verso 9, da esta expresión de que la vida es acotada, es limitada, es corta y se esfuma. El Salmo 102, 11 es una oración de alguien angustiado y que dice que su vida
es fugaz, pasa como sombra, pasa rapidísimo. Por eso es importante sentarse a pensar, a meditar cómo es que estamos viviendo nuestros días. El Salmo 90:12, si lo quiero leer, el Salmo 90:12 dice, enséñame o enséñanos. Este salmo lo escribió Moisés. Cuando uno piensa en los salmos, automáticamente piensa en David, ¿no? Pero evidentemente que hay muchos otros. Y Moisés escribe en el Salmo 90, capítulo 90, verso 12, quise decir, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Yo todavía no pude seguir leyendo Efesios capítulo 5, verso 15, pero dice, no vivan como necios, sino como sabios. Así que el apóstol Pablo nos empieza a decir, así que tengan cuidado, mediten, piensen, y también nos dice, no vivan como necios, sino como sabios. Proverbios capítulo 1 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto quiere decir entonces que para vivir como hijos, ya no como creación de Dios, sino como hijos de Dios, porque las criaturas que como no han creído en Cristo, no han pasado a ser hijos de Dios, si son creación de Dios, viven sujeto a su condición, que es una condición pecadora, que está dominada bajo la condición humana, bajo la caída que por un hombre llevó a reinar el pecado, pero más por la gracia de Dios, Cristo Jesús vino a sobreabundar la gracia. Y esto es bellísimo saber que no tenemos diferencia entre los cristianos y los no cristianos, sino que la diferencia la puso, la derramó Cristo Jesús por gracia. Yo he aprendido hace poquito a orar diferente. ¿Vieron ese texto que dice que ustedes piden pero piden mal? Yo me he dado cuenta que pedimos, o que yo pedía mal. Señor, bendice esta actividad, bendice el grupo de conexión, bendice el culto, bendice actividades. No, hermanos, nosotros debemos de orar diciendo, Señor, derrama gracia sobre el perdido. Señor, derrama salvación, derrama arrepentimiento, quita el velo. Anoche nos acompañó un joven nuevo en el grupo de conexión de varones que tenemos todos los jueves. Y mientras Jorge Salván nos hablaba, yo oraba y decía, Señor, derrama gracia sobre este muchacho. Derrama gracia porque en él abunda el pecado, pero en ti sobreabunda la gracia. Para que pueda empezar a aprovechar bien el tiempo y vivir una vida en Cristo Jesús. Esta tiene que ser nuestra oración. La oración es, Señor, derrama gracia para que ya no vivan como necios, sino como sabios. Y vivir como sabios es caminar con el temor a Jehová que corresponde. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni, no me acuerdo, camino de pecador. Salmo 1. Usted pretendía que yo lo tuviera de memoria. Me vino a la cabeza nada más. Ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Me gusta la expresión bienaventurado, mejor dicho, me gusta la traducción. Bienaventurado el hombre, dice el Salmo 1, que no anduvo en camino de malvados ni se ha detenido a hablar con pecadores, ni se sentó a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor. Creo que esto es aprovechar bien el tiempo. Cuando recién leímos solamente el verso 15, ya no vivan como necios. Quiere decir que a todo aquel que no es temeroso de Jehová, vive como necio. Todo aquel que no tiene los principios de Cristo en su vida,
viven neciamente. Lo dice la palabra del Señor. Vivan siendo sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, amada iglesia, podemos empezar a sacar nuestras conclusiones. Señor, dame sabiduría. Yo no sé si lo leí, no lo leí. Salmo 90, 12, sí lo leí. Dice que danos, ayúdanos o enséñanos a contar los días para que nuestros corazones acumulen sabiduría. Creo que ahí lo dije de memoria, pero literalmente dice esto. Enséñanos a contar bien nuestros días. Amada iglesia, otro principio, detenernos a decirle al Señor, Señor, enséñame. Enséñame porque yo no sé. Enséñame porque desconozco. Enséñame porque mi tendencia a la carne me va a llevar por otro lado y yo necesito que el Espíritu Santo me guíe, me instruya, me corrija. Mientras no ceda yo a que la obra del Espíritu Santo empiece a reinar en mi vida, no voy yo a caminar en sabiduría y no voy yo a aprovechar bien el tiempo. Enséñanos a contar bien nuestros días. Y es interesante, porque dice, para que en el corazón acumulemos. Una vez un misionero llamado Miguel Juez de Córdoba, hoy está como pastor en una iglesia en Santa Fe, él decía, muchachos, no alcanza con el devocional. Debemos de conocer la palabra del Señor, acumulando, porque van a venir pruebas que van a demandar más que la cuota diaria. Necesitamos tener reservas. Y él contaba, a mí el Señor un año se me llevó mi esposa, al otro año mi hija y al otro año mi otra hija. Yo necesitaba reservas espirituales para seguir en pie. Y él fue sabio, porque hoy sigue adelante en el Señor, pero no por sus méritos, sino porque aprovechó el tiempo, a acumular, como dice Moisés, acumuló en su corazón temor a Jehová, acumuló en su corazón sabiduría. Sigue diciendo Efesios, verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mejor provecho. Y esta otra versión dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Cuando Eduardo González me hizo la invitación a compartir este mensaje con ustedes, ya hace como, no sé, un mes y medio atrás, quizás dos, él me dijo Efesios, ¿no? Me menciona Efesios. Y este es el texto que él se refería, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y esta otra versión, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Dice que a río revuelto ganancia de pescador. Quiere decir que en tiempos de dificultad podemos sacar provecho. El apóstol Pablo nos está diciendo de que debemos ser astutos en estos tiempos. Debemos de ser mansos como paloma, pero astutos, porque en tiempo de dificultad es donde nosotros debemos de que el Espíritu Santo, la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo, Dios mismo, se manifieste en nuestras vidas y vamos a sacar provecho. Daniel González, pastor de la primera iglesia bautista en Buenos Aires, si no me equivoco, él decía, hoy ser más que el promedio es muy sencillo. Él dice, con que llegues temprano al trabajo, afeitado, decoroso y bien descansado, ya está siendo diferente al promedio de tus compañeros de trabajo. Porque va tan en decadencia la sociedad que podemos sacar provecho, pero no provecho para saciar nuestra carne o nuestros deseos. Podemos sacar provecho para manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Cristo hizo eso.
Jesús vino a este mundo a acercarnos el reino de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Aprovechando bien los tiempos. Si hay alguien que haya llegado a conclusiones desafiantes, ¿por qué no? Es Salomón. Salomón dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero unos cuantos versos antes, en Eclesiastés, verso 12, verso 11, capítulo 11, verso 9, dice: alégrate, joven. Porque este mensaje no es para los que tienen 70 años, que tienen que pensar lo que ya hicieron. Usted cuando habla con personas mayores dicen: yo ya no tengo tiempo de esto o aquello, yo ahora tengo que hacer lo que realmente es importante. Yo hablo con personas mayores y esto es lo que se escucha. Y a veces lamento decir: ¿cómo he perdido mi vida? He corrido tras el dinero, he corrido tras las pasiones, he corrido tras la diversión. Hablaba con un hermano que se ha convertido hace quizás 1 año y medio atrás aquí en Carmelo, y estábamos haciendo unas pizzas en la casa de un hermano a la parrilla después de un grupo de conexión, y él estaba apoyado, pero tiene como una barra. Él, el hermano de la casa, tiene como una barra, el parrillero y parte del quincho estaba apoyado en la barra, y le digo: hermano, ¿usted conoce de estar apoyado en las barras? Y me dice: 40 años de mi vida estuve apoyado, perdiendo el tiempo apoyado en una barra. Pero a los 65 años me vine a encontrar con Dios. Es alguien que ahora quiere aprovechar el tiempo. Quiere ganar, o mejor dicho, perder su vida por causa de Cristo para hallar su vida. Lucha con cosas como todos nosotros, pero aprovechar el tiempo se trata de decir: Señor, hasta acá con lo que yo quiero. De acá en adelante quiero empezar a hacer tu voluntad. No avanzamos nada con Efesios 5 todavía. Verso 17 de Efesios 5. Pero no leí Eclesiastés, discúlpenme, hermano. Quiero avanzar y en el afán del tiempo. Vamos con Eclesiastés. Hablando del tiempo. Jóvenes, este es el tiempo para meditar en cómo estás usando tu tiempo. Este es el momento. Mira, dice el verso 9: alégrate, joven, aprovecha tu juventud, bríndale placeres a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Haz lo que te parezca, disfruta, vive la vida loca, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. No, pero yo soy hijo de Dios. Sí, los hijos de Dios también queremos hacer lo que queremos. Los creyentes, ¿se acuerdan cuando hablamos de este mensaje? No maquilles la voluntad de Dios en tu vida o con tu voluntad. Disfrazamos la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos de forma santa. No, pero esta es la voluntad del Señor. Aún los ministerios. Muchas veces estamos perdiendo tiempo creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos va a dar unos consejos. No se emborrachen, más llénense del Espíritu Santo. También nos va a decir: procuren buscar, encontrar la voluntad de Dios. Estos principios nos van a ayudar a aprovechar bien los tiempos. Haz lo que quieras, pero ten presente que de estas cosas Dios te pedirá cuentas. Me llegó una imagen con todo esto que murió Maradona, que dice: no, Maradona no es Dios. Maradona está delante de Dios, pidiéndole cuentas, diciéndole: ¿qué hiciste con tu vida? Iglesia, somos llamados a adorar a Dios, a que nuestras vidas glorifiquen a Dios.
Esto es aprovechar bien el tiempo. Ahora sí, vamos a seguir leyendo un poquito más de Efesios. Bueno, sigo con Eclesiastés. Es para ver si está atento, hermano, A ver si está atento. Capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Esto es aprovechar el tiempo. No esperes a que vengan los días malos. Los días malos la gente se acuerda de Dios. Uno dijo que una vez iba en un avión y sintió como una explosión dentro del avión. Y cuando empieza a mirar alrededor, todos estaban orando, rezando, algo estaban haciendo, ¿no? Clamando a un ser superior. No esperemos a los momentos malos para acordarnos de Dios, porque hemos, si no, desaprovechado más bien el tiempo, porque cuando llegó el momento malo, buscamos a Dios. Quienes estamos en el ministerio pastoral buscan a Dios por medio del consejo, ya cuando las cosas están totalmente en ruinas. Y si de casualidad y por error la buscaron antes, no obedecen, no escuchan consejo, mas hacen lo que mejor les parece. Porque generalmente los consejos que provienen de Dios no nos gustan. Porque el consejo de Dios es: ama a tu enemigo. Es que dejes de lado tu orgullo. El consejo de Dios, muchas veces, cuando estamos pasando por esas crisis, los tiempos malos, no nos gustan escucharlos. Pero Salomón dice: acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas: vivir tanto no es motivo de regocijo. Hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejen de brillar y las nubes se disipen después de la lluvia. Lo que está queriendo decir es que no demoremos en buscar la persona de Dios en nuestras vidas. Ahora sí, Efesios sigue diciendo allí en el capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es interesante ver esto de esta palabra en cambio. Quiere decir que está como comparando una cosa con otra. Está diciendo: no hagan esto, sino esto. ¿Por qué hay esta comparación o en los dos platos de la balanza el emborracharse con el llenarse del Espíritu Santo? El comentario de esta Biblia que les compartía dice que es visible los resultados de una persona embriagada, ¿verdad? Cuando vemos un hombre totalmente perdido por el alcohol, hablamos de un alcohólico profesional, no hablamos de alguien que se pasó de copas por error. Cuando digo profesional solamente estoy diciendo a alguien que tiene esta adicción, tiene esta debilidad, y no es que se emborracha el sábado porque se fue de juerga, sino que su borrachera es de lunes a viernes, ¿no? Es de oficio. Recuerdo una vez hablando con una persona de estas en Catamarca, en Argentina, en Londres. Él todos los días y siempre que lo encontrabas, él estaba con sus ojos rojos, caminando con dificultad, totalmente perdido. 30 y pocos de años era su debilidad, era el alcohólico del pueblo. Y cuando uno habla con él o con ellos, no sé si todos, pero meditan cosas en su estado de embriaguez, que a uno le llama la atención. Parecería que tienen mayor sentido cuando están ebrios que cuando están sobrios. Yo sé que no es así siempre, pero en realidad esta persona sí lo era, ¿no? Él se sentó junto a mí en la iglesia y me dice: ¿y vos sabés por qué está esa cruz ahí?
está bien que esté la cruz allí, ¿y por qué está vacía? ¿No? Y él estaba ebrio, ¿no? Fue interesante, hasta me desafió en cuanto a, vamos a ver cuánto sabés vos, porque yo estaba en prácticas pastorales, vamos a ver cómo van tus estudios, me puso a prueba. Pero es manifiesto el alcoholismo en la vida de una persona, ¿verdad? Cuando una persona está ebria, se nota. Pero también cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se nota. Se hace manifiesto en la vida de las personas, de la vida de la ciudad, de los que te rodean. ¿Qué clase de persona sos? La llenura del Espíritu Santo la debemos de ver en la vida de las personas cuando el fruto del Espíritu Santo madura. Cuando la paz, el amor, el gozo, el dominio propio, en fin, son de forma natural en nuestras vidas. Ahí es donde empezamos a ver la manifestación de alguien que está empezando a ser llenos del Espíritu Santo. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechar el tiempo es que tu vida se manifieste Cristo. Los cristianos no somos cristianos por creer en Cristo. Somos cristianos por vivir como Cristo. No somos cristianos por ir a la iglesia. Alguien dijo, por ir a un garage no sos un auto. Por ir a McDonald's no sos una hamburguesa. Por ir a la iglesia no sos un cristiano. Sos un cristiano por vivir a Cristo en tu vida. Sigue diciendo, yo quiero leer el verso 17, quizás me lo salteé, discúlpenme hermanos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Me lo salteé, es muy importante porque para aprovechar el tiempo, iglesia, debemos de procurar, como dice esta versión, procurar es realmente querer, desear, anhelar, procurar. ¿Qué cosa? Entender. No lo vamos a entender todo, pero vamos a trabajar, esforzarnos para entender la voluntad, el propósito del Señor, lo que el Señor quiere que haga. Yo puse como conclusión, aprovechar el tiempo, entonces, es hacer la voluntad de Dios. Como conclusión, cuando vivimos lo que nuestro Señor quiere que vivamos, vamos por buen camino. Vamos aprovechando el tiempo. Amada iglesia, acá hay algunos textos más, Colosenses capítulo 4, que podríamos leerlo porque es un solo versículo y es interesante. Capítulo 4, verso 5 dice: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Otra forma de aprovechar bien el tiempo es que nuestra conducta con aquellos que no son hijos es que sea una conducta que refleje mi vida en la fe en Cristo Jesús. Aprovechar el tiempo, entonces, es buscar sabiduría, es ser temeroso del Señor. Aprovechar el tiempo es no querer ganar mi vida, más bien perderla por causa de Cristo, y éste la hallará. Aprovechar el tiempo es procurar conocer la voluntad del Señor. Aprovechar el tiempo es ser, como dice el Salmo 1, que creo que no llegué hasta esa parte cuando lo leí, que es ser como ese árbol plantado junto a ríos, que su hoja no cae y a su tiempo da fruto. Esta figura del árbol, hermanos, es muy importante, porque Cristo es esa agua que quien bebiera de él nunca más tendrá sed. Y este árbol es un árbol que da sombra. Es un árbol que da alimento, es un árbol que da oxígeno. Nosotros podemos ser como ese árbol. La única forma de serlo es estando junto a la fuente, Cristo Jesús. Es estando tomados de su mano, es estando conociendo sus propósitos. Esto es aprovechar bien el tiempo.
Amada iglesia, gracia y paz. Que el Señor les bendiga. Procuremos aprovechar bien el tiempo. Pueden haber cosas prácticas. Está bien. Háblenlo con sus pastores, háblenlo con sus líderes, háblenlo con sus maestros. Vayan a casos puntuales. Y yo siento que en esto no estoy aprovechando el tiempo. Bueno, ellos los van a poder ayudar. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz. Que el Señor derrame gracia sobre nuestras vidas. No solo la que trae salvación, sino conocimiento, como leíamos en Juan capítulo 1, del unigénito Hijo de Dios. La importancia de conocer a Cristo nos va a ayudar a aprovechar bien el tiempo. Dios les bendiga. Oramos por la Iglesia de la Espada. Gracias por orar por la Iglesia de Carmelo. Chao, bendiciones.